Perfecto, entonces vamos a comenzar a presentarles los resultados de nuestra investigación denominada Plataforma Informática FinTech para el flujo de caja y contabilidad empresarial de MIPYMES en Colombia. Los investigadores que participamos en este proyecto hacemos parte fundamentalmente de dos instituciones, el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y también la compañía Grupo Next. Por eso, pues digamos que estamos de parte de estas dos organizaciones, Gabriel Enrique Taborda Blandón, quien les habla, Javier Mauricio Durán Vázquez, y además pues destacamos a los investigadores Biomar Elena Ciraldo y María José Monsalve Ruiz como parte del equipo de este proyecto. Vamos a presentarles el día de hoy una introducción de qué se trata nuestra investigación, daremos un recorrido por la perspectiva teórica, metodológica y luego haremos una socialización de los resultados y la discusión para también presentarles una serie de conclusiones que nos permitieron, digamos, llegar a ciertos escenarios de trabajo que hoy estamos materializando. Por otra parte, entonces, para comenzar con la introducción, queremos contarles un poco del tejido empresarial colombiano, compuesto fundamentalmente por cerca de unas 24.000 organizaciones, llamamos las sociedades de tipo persona jurídica, estos según datos recientes de Confecámaras, y lo interesante que también proviene de datos de Confecámaras es que el 60% de esas empresas emergentes en Colombia se quiebra antes de cumplir 5 años de vida. De esas que se quiebran, el 98% son microempresas, lo cual nos habla precisamente del gran reto que tenemos de mantener la vida de las empresas para que se mantengan en el mercado y, por supuesto, generen empleo. Además, según McKinsey, el 62% de estas MIPYMES no cuenta con un acceso a préstamos financieros que apalanquen su operación y supervivencia y pues generalmente los líderes de estas organizaciones tienen educación financiera limitada y basan sus decisiones en personal con poco conocimiento en el tema, esto según Colombia FinTech. Vamos entonces a contarles que en el objetivo de nuestra investigación y bajo ese panorama que les acabamos de socializar, pues hemos propuesto o propusimos implementar una plataforma informática fintech a través de analítica de datos para facilitar que las empresas MIPYMES en Colombia pues puedan hacer un mejor seguimiento de su flujo de caja y contabilidad, elemento fundamental en la supervivencia de las empresas, para que a través de esos datos financieros pues puedan diseñar mejores estrategias de negocio, se anticipen a escenarios futuros y reduzcan riesgos financieros de liquidez e insolvencia, que precisamente son los que la conducen a la muerte, ¿cierto? Conducen a las MIPYMES a la muerte. Por eso, pues, buscamos con nuestro proyecto democratizar estos procesos para las MIPYMES. Adicionalmente, pues vamos a destacar desde la perspectiva teórica la relevancia de las MIPYMES en el tejido empresarial colombiano. Vemos que según datos de la Oficina de Estudios Económicos en 2023 se tienen cerca de 1.250.000 microempresas activas y otras 550.000 con matrícula pendiente por renovar, lo cual nos habla de un total de 1.700.000 MIPYMES o 1.800.000 cuando consideramos también las que están en el segmento de mediana empresa. Y eso pues nos hace ver que en efecto la concentración del tejido empresarial colombiano está en las microempresas. Ese pareto de cómo están distribuidas las organizaciones pues se concentra precisamente en ese segmento. Por otra parte, también según la Oficina de Estudios Económicos, hay que destacar que solo las microempresas a lo largo del primer trimestre de 2023 emplean a 14.7 millones de personas. Son, digamos, el segmento de empresas que más contrata a colombianos y eso pues hay que tenerlo en cuenta también porque pues digamos que mueve la economía nacional. También pues en ese sentido la Organización de las Naciones Unidas, ONU, pues ha expresado que son las MIPYMES las que tienden precisamente a contratar en buena proporción a trabajadores de sectores vulnerables de la sociedad, como mujeres, jóvenes, y en tal sentido pues ofrecen empleo formal a personas de zonas rurales. Por eso pues y ante este panorama fue que decidimos desarrollar nuestra investigación orientada a ofrecer una plataforma informática fintech para fortalecer ese seguimiento del flujo de caja y contabilidad de pymes en Colombia.
Dentro de la perspectiva teórica, pues vamos a contarles un poco del marco conceptual de la investigación para darle paso también al docente investigador Gabriel Taborda. Pero antes entonces les cuento pues que tuvimos en cuenta fundamentalmente tres grandes bloques. Uno, lo relacionado con la contabilidad empresarial misma, donde tenemos en cuenta los componentes financieros, de inversión y de acreedores, y también lo relacionado con el ejercicio interno de las organizaciones desde su contabilidad misma y sus procesos, para luego ya tomar en cuenta pues lo que se refiere a las normas internacionales de información financiera que nos dan también las mejores prácticas en torno a cómo llevar la contabilidad y por supuesto la adopción de las normas nacionales de contabilidad para el caso de Colombia. Adicionalmente, pues dentro de nuestro proyecto y el módulo de flujo de caja, tenemos en cuenta todo lo relacionado con los flujos de caja de operación, flujos de caja de inversión y flujos de caja financieros, como parte de esa información de valor que le queremos entregar a los microempresarios para que tomen mejores decisiones frente a la continuidad de su negocio y evitar riesgos de iliquidez e insolvencia. Con esto le doy la palabra al profesor Gabriel Taborda, que les va a socializar a continuación lo que se ve en pantalla. Bueno, muchas gracias. Continuando con el marco conceptual, es importante mirar la parte de analítica. Analítica consiste en tomar los datos y hacer proyecciones sobre esos datos para poder mejorar la toma de decisiones. Según Ciro, de 2015, existen 4 tipos de analíticas, que es la analítica descriptiva, la cual nos muestra las métricas y las variables importantes para poder tomar decisiones y mirar cómo anda la compañía. La analítica diagnóstica, que se encarga de mirar cuál es la raíz de pronto de un problema, explorar y descubrir cómo mejorar o cómo poder solucionar el problema. Y la analítica predictiva, la cual en función de métodos de inteligencia artificial podemos tomar proyecciones hacia el futuro y apoyarnos para tomar decisiones. Y la cuarta y última es la prescriptiva, que la prescriptiva se pasa en la predictiva, pero ya para uno tomar como cuáles son los comportamientos, cuáles son las acciones que podemos mejorar hacia el futuro. Continuamos. La metodología que desarrollamos para desarrollar la investigación consta básicamente de 4 fases. La primera fase, que es la formulación y planificación. Acá nos apoyamos en una revisión de la literatura o estado del arte y un análisis de dicha información. Luego hicimos la investigación técnica, en la cual construimos un instrumento para recolectar la información del cliente, que básicamente fue una encuesta, y en función de eso tener las perspectivas generales de cómo sería la plataforma Fintech. Luego ya pasamos al diseño y desarrollo de la plataforma, licitando los requerimientos, haciendo los diseños del modelo de datos y diseño conceptual. A continuación, pues la construcción y desarrollo del módulo de contabilidad, luego el de flujo de caja y por último el modelo de analítica predictiva. Y la cuarta fase, que es la validación y pruebas, y si planteamos un piloto, validamos sobre esa plataforma, ¿cierto? Y básicamente ahí vamos en el proceso investigativo. ¿Qué nos falta? El refinamiento de la plataforma y el lanzamiento de la plataforma. En el siguiente, para entrar a observar cada uno de los elementos, entonces empezamos a mirarlo de la fase 1. En la fase 1, para hacer una revisión sistemática de la literatura, nos planteamos esa metodología que tienen ahí en pantalla. Definimos el área temática, las preguntas de investigación, cómo sería el proceso de búsqueda, tanto en cuáles bases de datos como las cadenas de búsqueda, y los criterios, cómo incluíamos o excluíamos una investigación. Por último, la valoración de la calidad y cerraríamos ya con el proceso del análisis de los datos. En términos generales, desde la revisión de la literatura, encontramos 3 elementos fundamentales, o 3 elementos a resaltar. Primero, la baja valoración que tienen los microempresarios o emprendedores de lo que es los procesos contables y el flujo de caja. El segundo elemento es la limitación que hay en la literatura sobre flujo de caja y sobre todo aplicar analítica sobre flujo de caja. Prácticamente encontramos muy poquitas referencias. Y una referencia que nos llamó mucho la atención es el nivel educativo de los emprendedores.
encontramos un estudio que es en Villavicencio, pero si nosotros le ponemos un poquito de proyección, pues podemos extrapolar dicho estudio al contexto general de las microempresas. Y es que alrededor del 50% de los emprendedores son tecnólogos y el 35% universitarios. Y de ahí es donde de pronto se deduce la baja valoración, y no es que sea baja valoración, sino es desconocimiento de los procesos contables. Y de pronto el gobierno y algunas entidades no oficiales pues hacen cursos de corta duración sobre contabilidad, pero reemplazar un área profesional como la contabilidad es bastante complejo. Entonces, de ahí nosotros decimos que se requiere apoyar a los microempresarios desde las TIC, desde las tecnologías de la información y la comunicación, facilitando herramientas que los lleven a ellos a mejor implementar y apropiar este tipo de procesos. Y ahí, pues, parte de lo de la plataforma Fintech. Continuando con la siguiente fase, pues aquí ya hicimos nosotros la encuesta que les comentaba. La encuesta básicamente fue hecha a propietarios de microempresas, gerentes de microempresas, contadores o auxiliares contables. Nos respondieron 187 encuestas, pero por el proceso de selección, porque estaban incompletas, porque quedaron 88 encuestas que fueron las más, digamos, que fueron las validadas y que no nos darían margen en la desviación. La encuesta o el instrumento para recolectar información del cliente lo dividimos en 3 áreas. El primer área, la contabilidad, la segunda área, flujo de caja, y la tercera área es el análisis o la analítica sobre flujo de caja. Como podemos observar en la figura 7, el 65% llevan procesos contables, el 35% lo que hacen es tercerizar la contabilidad, o sea, contratar una empresa para que le haga el proceso contable y poder cumplir con la norma. Pues eso es muy delicado, porque si yo no conozco mis datos contables, pues no sé si voy bien o voy mal. Por otro lado, ahí preguntamos qué software utilizaban para hacer los procesos contables, y encontramos que no existe un software referente para hacer la contabilidad para las MIPYMES. Hay una dispersión en diferentes aplicativos. En el segundo bloque, que es sobre flujo de caja, preguntamos pues que quién realizaba flujo de caja, y encontramos más o menos la misma proporción. El 65% dijo que sí lo implementaba, pero cuando le preguntamos cómo lo implementaba o qué herramienta utilizaba, pues la gran mayoría dijo que hoja de cálculo, perdón. Y hoja de cálculo, pues no es la herramienta más ideal para llevar un flujo de caja, pues para llevar un libro de diario o así, pero para tener proyecciones, tener una buena visibilidad, o a no ser que la persona sea muy experta en manejar Excel o las hojas de cálculo. Y por último, en la parte de aplicar analítica o algún software de analítica o alguna herramienta de analítica sobre flujo de caja, pues prácticamente nadie lo emplea. El 95% dijo que no lo emplea. Continuando con la siguiente diapositiva, bueno, entonces ya acá le doy el paso al Javier para que Javier continúe exponiendo la fase 3. Bueno, en la fase 3 cumplimos lo correspondiente al diseño y desarrollo de la plataforma tecnológica, para lo cual iniciamos con un módulo contable que corresponde a una aplicación web que precisamente toma en cuenta las normas internacionales de información financiera y el Plan Único de Cuentas, PUC, para el caso de Colombia. Utilizamos técnicas de desarrollo de software basadas en privilegiar la experiencia de usuario, y eso pues digamos que conduce a que hemos buscado facilitar la gestión de los procesos contables de una forma altamente intuitiva, integrándolo a unos módulos existentes en la plataforma Nilo App. Este módulo entonces, como lo vemos a la derecha, ofrece particularmente la posibilidad de llevar un registro contable basado en el Plan Único de Cuentas, dando gran versatilidad a la hora de crear subcuentas y gestionarlas, pero por supuesto que alineado con lo que establece el Plan Único de Cuentas para el caso de Colombia, y por supuesto que facilitando el ejercicio de llevar la operación estándar del negocio de una forma automática. Es decir, digamos que aquí uno de los elementos de valor es que
a medida que el empresario pues, va registrando operaciones en el sistema, estamos buscando que de la forma más automática posible, sin que el empresario tenga que saber mucho de contabilidad, pues se puedan llevar registros de operaciones de venta, compra, gestión de inventario, registro de gastos, pagos de nómina, entre otros. Adicionalmente, pues entonces presentamos aquí algunas de las interfaces desarrolladas para lo concerniente a los comprobantes contables y al módulo de reportes contables que además pues nos da el tema de estados financieros, balance de situación financiera, estado de resultados, notas de contabilidad y todo lo que digamos que normalmente desde la normatividad colombiana se exige. Por otra parte, tenemos también un módulo de flujo de caja donde hemos creado un dashboard que da la visibilidad de esos ingresos y egresos próximos con la posibilidad de también entender qué se aproxima en el futuro inmediato y en el mediano plazo frente a comportamientos de un potencial déficit o superávit que el empresario deba tener en cuenta para una oportuna toma de decisiones. También, digamos, dentro del ejercicio de módulo de flujo de caja, creamos un dashboard propiamente de ingresos, dando la visibilidad del comportamiento de la facturación, los mejores clientes, ubicaciones geográficas, número de facturas realizadas, a su vez todo el tema de egresos, dando la visibilidad de cuentas por pagar, egresos por año, la categoría de los gastos, los productos y servicios, digamos, que también están ahí en ese ejercicio de egresos, como para que en esa medida pues facilitemos la toma de decisiones de una forma muy visual que le den al empresario pues no solamente el entendimiento de lo que se va a presentar en el futuro inmediato, eso que está por ocurrir, sino que también pues pueda desglosar la información a través de un conjunto de filtros que en este caso se crearon a través de la herramienta Power BI. Profesor Gabriel, para que les cuente del modelo de analítica de datos. Profesor Gabriel. Conexión del profesor Gabriel, entonces me va a permitir contar lo que tenemos aquí en pantalla. Bueno, uno de los aportes significativos de esta investigación al ejercicio para el tema de flujo de caja es que también utilizamos modelos de analítica de datos basados en analítica descriptiva, diagnóstica y predictiva. Y pues como lo veníamos contando, pues desde lo descriptivo le presentamos al empresario unos tableros de control o dashboards interactivos que le facilitan de una forma gráfica el análisis de los principales indicadores o métricas claves del flujo de caja. Desde la perspectiva de analítica diagnóstica, pues le facilitamos al empresario generar escenarios con datos reales para que pueda explorar qué comportamientos posibles podría tener su negocio a partir de la modificación de unas variables relevantes. Y con la analítica predictiva, pues ya generar un sistema de alerta temprana mediante un modelo de inteligencia artificial que le ofrezca al empresario pues la visibilidad de cómo se va a comportar su negocio desde las probabilidades más altas frente a posibles escenarios de iliquidez e insolvencia que le faciliten la toma de decisiones. Ahí se generó un código en Python que ofrece, digamos, esas herramientas de analítica predictiva. En ese sentido, dentro de la metodología para la construcción del componente de analítica predictiva, pues se tuvieron en cuenta variables relevantes para el modelo, entre las cuales destacamos un elemento booleano para marcar el riesgo de insolvencia en uno y el de cero como una empresa solvente. También se estableció un dataset que parte pues de una información que se tomó desde supersociedades. Esa información pues está disponible de manera pública en el portal de esta organización y pues se hizo un balanceo para tomar el 70% de esos datos para entrenamiento y un 30% para pruebas. Luego se hizo la selección de las metodologías de inteligencia artificial, se realizó una implementación en Python utilizando librerías existentes y se adoptó un ejercicio de análisis basado en una matriz de confusión de los métodos de la inteligencia artificial, dando como resultado que la mejor
metodología para lograr, digamos, el ejercicio predictivo es la de bosques aleatorios, ya que en las mediciones que se realizaron, como lo vemos en el recuadro de la parte inferior derecha, pues logramos una precisión del 76.67% con los bosques aleatorios, una sensibilidad del 83.33% también con esa misma metodología y una especificidad del 70%, dando lugar pues a que era la mejor metodología para implementar este modelo de analítica predictiva. Adicionalmente, pues, como se los contábamos, desarrollamos una API REST que responde pues al ejercicio de llevar los datos que se le entregan al web service, recibe las variables, valida esos datos mediante un objeto JSON y retorna una predicción frente a la insolvencia y liquidez de esa compañía, facilitando que el empresario pues pueda también entender cómo potencialmente podría estar ante uno de esos escenarios. Finalmente, entonces, en nuestras conclusiones, queremos destacar que, de acuerdo a los datos presentados, pues hemos notado que el 35% de los empresarios colombianos no utilizan algún software para contabilidad o flujo de caja, que el 79% lo realiza en hojas de Excel y que el 95% no aplica analítica sobre esos datos, lo cual pues evidentemente representa oportunidades para plataformas informáticas que incorporen estas funcionalidades, tales como la que desarrollamos a lo largo de esta investigación y por supuesto que desde una perspectiva de la realidad educativa de los empresarios, pues era importante priorizar el tema de experiencia de usuario, creando una herramienta de fácil uso, altamente intuitiva, que facilitara pues esa administración contable de las pymes colombianas, contribuyendo a que más del 55% de esos empresarios que identificamos sin carrera universitaria puedan no solo cumplir con la normatividad contable, sino llevar también un buen seguimiento y control de sus resultados a través de el seguimiento a sus operaciones contables y el flujo de caja. Finalmente, pues, como lo mencionaba hace un momento, pues descubrimos en el ejercicio investigativo que la implementación de las técnicas de bosque aleatorio para la analítica de datos desde una perspectiva predictiva en lo que se refiere a la contabilidad y flujo de caja en pymes colombianas nos ofrece una precisión del 76.67% en el modelo y esto pues va a contribuir a la reducción de los riesgos de insolvencia e iliquidez gracias pues al análisis que hicimos con datos referenciados en super sociedades y permitiéndonos generar alertas tempranas de esos indicadores financieros hacia los empresarios de este segmento MIPYME. Con eso cerramos nuestra exposición. Quedamos entonces atentos a las dudas del público.